A continuación, Radio USEC presenta Palabras Peligrosas, un programa radial que instala la literatura como un arma de desarme, de remesón, de conocimiento y placer. He aquí el peligro de las palabras, con la conducción del escritor y narrador Jorge Calvo. Queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Nosotros nos encontramos terminando otro año, porque el tiempo, el implacable, no para, continúa. Se nos va un año más, estamos a poquitos días de terminarlo, o 3 días quedan por delante. Y tenemos esta noche con nosotros la presencia de Gabriela Paz Morales, poeta destacadísima y periodista, con quien hemos hecho la mayor parte de los programas del año y con quien esperamos continuar con Palabras Peligrosas el próximo año, pero hemos estado conversando mucho de darle un pequeño giro al programa en términos de su forma de presentarse y su desarrollo, el lugar de donde transmitirlo, a quienes invitar. O sea, en definitiva queremos renovarlo, queremos integrarle nuevas energías y que sea un programa revitalizado, como Lázaro se levante y camine. Y queremos también comentar con usted algunos de los momentos más interesantes que pudimos presenciar en el transcurso de este año que nos deja, y anunciar algunas de las cosillas que se vienen por delante por el próximo año, de lo que nosotros vemos desde el panorama cultural, ¿no es cierto? ¿No es así? Buenas noches, querida Gabriela, un gusto saludarte después de tanto tiempo. Sé que han sido meses muy agitados, así que Sí. con Buenas mucho noches, movimiento. Jorge. Sí. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves tú en general el año? ¿Fue un año bueno, malo? ¿Cómo lo consideras? Yo creo que fue un año de una densidad particular, muy condensado, muy exigente, muy lleno de cosas, muy exigente a nivel emocional, tanto en Chile como en términos de conflictos internacionales. Eh, fue un año duro, diría yo. Sí. Y bueno, y Exactamente. que por supuesto eso se expresa en la literatura, se expresa en las cosas en los eventos literarios que van surgiendo, que pululan en torno a estos hechos, la literatura como resistencia, la literatura como una manifestación pública frente a los distintos hechos, por ejemplo, ahora último la guerra palestina, o sea, el genocidio contra Palestina, mejor dicho. Claro. Todas esas cosas. Este año en Chile estábamos cumpliendo este año 50 años desde el Día del Golpe Militar, que convocó Ujú. una serie de actividades también en el plano literario. Y eh, ocurrieron cosas a nivel mundial, como señala Gabriela, las guerras en Europa, la guerra en Medio Oriente, que de pronto adquirió un aspecto de ferocidad increíble, nos sacude a todos. Y ya veníamos con la guerra de Rusia-Ucrania. Claro. Entonces, de pronto uno se pregunta cómo es este mundo en el que estamos viviendo, porque aunque en un ámbito personal uno mantenga un cierto optimismo y quiere encontrar que las cosas de todas maneras la vida hay que vivir, hay que seguir para adelante, estamos en un momento especialmente crítico. Salimos de la pandemia y ya hubo una sensación apocalíptica con la pandemia y con lo que ha pasado ahora también, y también se ven los textos literarios, creo yo. ¿Alguno de los eventos literarios obviamente tal del año que a ti te haya llamado mucho la atención o que quisieras destacar? Eh, a ver, como en términos internacionales importantes, fue eh, la candidatura de Raúl Zurita como posible Nobel, Ah, ¿verdad? sí, eso golpeó de pronto, golpeó, pero yo Eso fue estaba puesta. como la posibilidad de volver a tener un Nobel de literatura nacional. Lo que nos, Eso debería ser como una noticia bien, como más alegre. sí, yo pienso que no sería Eh, nada extraño si Zurita recibiera el Nobel, porque a nosotros a veces, como estamos aquí mismo en esta larga y angosta
fajas de tierra que quedan en el confín del planeta, perdemos un poco la perspectiva, pero la poesía chilena sigue siendo una poesía gravitante a nivel planetario, fuerte, Sí. potente. Y su Y lista creo que sirvió para refrescar eso, para traerlo de nuevo bueno, a los medios nacionales, a los medios internacionales y poner en vista a Chile como un país que produce excelente poesía. Eh, bueno, y tomar y rescatar el valor de la obra de Raúl Zurita, por supuesto. ¿Tú qué fíjate que pensás de la elección de John Foss como ganador del Nobel? a mí me parece que ¿Mm? John Foss, el noruego que obtuvo el Ujú, Nobel, es un escritor bastante, diría yo, significativo y completo. ¿Ah? Él ha escrito en casi todos los géneros. Tiene narrativa, tiene poesía, tiene ensayo, tiene teatro. Es un tipo que tiene una versatilidad increíble, pero además yo le encuentro una gran profundidad, especialmente esta profundidad de explotar el alma del ser humano. Es ahí donde yo creo que la adquiere su máxima dimensión y creo que lo hace bien. O sea, a mí me parece que es un Nobel muy bien dado. Y de pronto es también como que llama la atención sobre sectores del planeta o temáticas, formas de tratar temas que son un poco divulgadas, son un poco conocidas. De repente se instalan ahí en el escenario y uno tiene que verlas y meditar sobre ellas un poco porque son importantes. ¿Cómo expresamos los seres humanos el sentido profundo que tenemos de nuestra vida, digamos? ¿Y mm, cómo lo ponemos ahí? ¿Cómo lo hacemos visible y tangible al prójimo? Yo pienso que eso es muy importante. A veces estamos demasiado preocupados de la carrera material, ¿no? De mm. lo inmediato, de aquello que tiene una utilidad al tiro, digamos, y Claro. perdemos un poco la perspectiva de aquello que es un poquitito más profundo, que va más lento, pero que sin embargo cumple procesos en otros planos. Me parece muy bien. Ahora, sí me gustaría un poco a mí destacar que desde mi punto de vista, este año, el año de los 50 años de lo que fue el golpe de Estado en este país, nosotros tuvimos la iniciativa como palabras peligrosas, especialmente en conversación que tuvimos los dos después de ver un programa donde un poeta habló de algo que nos dejó a todos así marcando ocupados, eh, de convocar desde la poesía una, sacar una voz, una palabra poética que se refiriera a estos 50 años. Ujú, Y pienso, fíjate que a pesar de los pesares, porque todas las cosas, es difícil que algo resulte perfecto, 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 digamos, con todas las limitaciones que pudimos haber enfrentado y errores que cometimos. ujú. De todas maneras, creo que la final, la suma de lo que logramos hacer, me pareció increíble. Fíjate que sacaba la cuenta hoy día que el programa Palabras Peligrosas durante agosto y septiembre transmitió exactamente 16 programas Ujú, dedicados al tema. Fueron prácticamente dos por semana. Y en ese ujú, lapso de tiempo leyeron aproximadamente unos 80 poetas en Palabras Peligrosas, en total, de todo Chile, desde el sur, desde Chiloé, desde el extremo centro, de islas más chicas que Chiloé todavía, hasta poetas del norte, Antofagasta, de Iquique. O sea, tuvimos una, y el extranjero también. También el también extranjero. fuera de Chile, varios también, ¿no? Entonces, eso me pareció notable, cómo respondieron a ese llamado. Y teniendo presente que aquí en Chile todos los poetas son buenos poetas, especialmente poetas que ya tienen como una posición en la literatura chilena, que todos se sumaron y leyeron uno al lado de otro, en igualdad de condiciones. Leyeron el mismo día gente que era muy conocida con gente que leía por primera vez en público y fue genial, La digamos. horizontalidad de la obra. Sí. Ahora, Eh, sí, te mm, quería preguntar a ti si en algún momento de esas lecturas, Karina, que tuviste el protagonismo en varias,
¿Hubo algo que a ti te llamara la atención en lo personal? Algo que a ti te moviera un poco más allá de lo que estábamos viendo en el momento. Antes de responder tu pregunta, Jorge, me gustaría recordar lo que fue los 50 años, 50 poetas, la poesía no olvida, para las personas que aún no supieron, no se enteraron. Eh, Como tú bien dices, después de un programa que nosotros hicimos, que fue precisamente una entrevista al poeta Camilo Godoy Pichón, Sí, que hizo el libro Los de Ejecutados de San sí, Gregorio, claro, de San Gregorio, exactamente. Sí, ¿sí? Eh, Nosotros nos quedamos conversando porque veníamos ya con el tema bien a flor de piel gracias a las continuas revitalizaciones de las épocas de la dictadura a nivel mediático, porque ya ni siquiera era negacionismo, como lo hemos conversado muchas veces, sino que era una restitución de la defensa de las violaciones de los derechos humanos por parte de los medios de comunicación. Lo veníamos conversando como programa, como compañeras de labor en la escritura, ¿verdad? Y tras el programa que hicimos de entrevista al joven poeta Camilo Godoy Pichón, quedamos con el tema más fresco aún y dijimos, no, esto en verdad debiésemos hacer algo, no en términos como de gallardía o como nadie más está haciendo algo, sino como desde la escritura debemos hacer algo, pero no algo privado, no algo que nos que nos competa solo a nosotros, sino que algo que trascienda nuestra propia motivación, ¿verdad? Y así surge la iniciativa de hacer una gran lectura pública de poesía, en el cual se hiciera un repositorio de memoria nacional que recogiera todo lo escrito o gran parte de lo que se ha escrito en estos 50 años post golpe de Estado. En base a eso, Jorge arma rápidamente un equipo. Al otro día teníamos un equipo conformado por el poeta Bernardo González Kaufmann, por el poeta Rodrigo Verdugo, por la poeta nacional Margarita Busto y nosotros, Gabriela Paz Morales y Jorge Carlos. Y así comenzamos un plan de trabajo muy álgido, sin fondos, sin ningún tipo de financiamiento, sin ningún tipo de colaboración institucional, sin un concurso público. Iniciamos la misión de convocar a poetas a lo largo de Chile, que fuera intergeneracional y eh, que además fuera paritario en términos de género para hacer una gran lectura. Nuestra iniciativa partió con la idea de que fueran 50 poetas, finalmente 50 el número 50, pero fue tal la convocatoria que terminó siendo 50, o sea que ya no se podían contar la cantidad de participantes. Participaron grandes poetas nacionales, como en términos de trayectoria y reconocimiento ya internacional, como Raúl Zurita, Carmen Berenguer, Elvira Hernández, hasta poetas que nunca se habían atrevido a sociabilizar sus obras, como tú bien lo mencionaste, de islas, de Chiloé, de parte de poetas del norte, que tampoco, son tampoco visibilizados generalmente en nuestros repositorios de literatura nacional. Y también del extranjero, poetas que salieron de Chile tras el exilio, que no han regresado al país desde esas fechas. Entonces fue algo muy importante, se concentró desde el 28 de julio hasta el 27 de septiembre y posterior un balance que se hizo en, en Filsa, donde participó incluso Waldo Rojas desde Francia, Manuel Silva Acevedo. sí. eh, entonces yo diría, se hicieron lecturas el 11 de septiembre en el Museo de la Memoria, se hicieron lecturas en la Fundación Neruda, en la Fundación Salvador Allende, en las Torres San Borja, ¿verdad? Participaron personas de otras disciplinas, también dando su visión de los hechos y con gran trayectoria. Octavio Gana, se me van los nombres en este momento, pero fue
yo diría, participaron más de 200 poetas, alrededor, o más o menos ese es el número, y un montón de gente que escuchó poesía, que pidió poesía y que agradeció que la poesía volviese a ocupar un lugar importante en términos de discurso. Eso, eso Creo como que, resumen. creo que tu mirada de síntesis es bastante amplia y claro, siempre que alguien que uno no nombra, que alguien que se queda fuera de la gente en el extranjero, Embry, Echeverry, tanto desde Nueva York, Mm, desde México, de tantas partes, ¿no? Manejar todos los nombres es difícil. Pero recordando los momentos en sí, hubo momentos, hubo dos o tres ocasiones en que yo me sentí visiblemente tocado por lo que estaba ocurriendo. mm, Uno de esos fue, por ejemplo, todos los momentos fueron significativos, pero yo tengo algunos que a mí me llegaron de manera ujú, muy especial. Fue la lectura que hicimos en el lugar donde, en un sitio donde se torturó en la ujú, Fundación Salvador Allende. Y está, el sitio se mantiene más o menos como fue, como era, digamos, se ha mantenido más o menos intacto a como era. Y ahí hubo un silencio que yo te podía decir que era casi religioso, era un respeto, ¿no? Como que si el tiempo estuviera detenido. sí, Luego, o sea, en lo personal para mí fue muy fuerte ese momento. Yo no pude entrar a esa sala. Me chocó particularmente. Fue muy fuerte. y después la otra nota, el otro momento que se podría pensar incluso, que tenía hasta aire de tragicomedia, era entre cómico y trágico a rato, fue en el cementerio general. En el cementerio general, cuando partimos y estábamos ahí bajo el cono del ingreso, esa sala amplia que hay ahí, y empezamos a encender las velas y comenzó a juntarse de gente que finalmente llegó bastante gente. Y de repente llegan unas palomas, y hay varias palomas negras que están arriba mirando, de repente llega una blanca y se sientan entre medio así. Pero quienes estábamos mirando eso era como algo, un símbolo de algo que no puedo decir qué, ¿no? Y después cuando ya empezó a pasar la hora, ya avanzamos hacia el interior del cementerio y llegamos al mausoleo de Salvador Allende. De pronto la gente estaba leyendo poesía y la luz se iba yendo, sin irse completamente, porque el cielo siempre mantuvo una luminosidad azul celeste. Pero sin embargo ya ahí no había luz eléctrica entre nosotros. La gente leía con los celulares los poemas y era una cosa impresionante ver ese deseo, esa necesidad de tener que leer los poemas ahí en el cementerio. Y era una cosa que me sobrecogió también en ese momento. Y el último, para terminar, para redondear, fue en el Museo de la Memoria. El día que leímos en el Museo de la Memoria. También sentí que ese momento tuvo algo de, yo diría, casi de ritual mágico, más o menos. Era como estar convocando la presencia de muchos espíritus que parecían estar ahí acompañándonos. Entonces era un momento muy cargado de muchas cosas. Lo sentí como muy potente. Y sentí que lográbamos de alguna manera convocar algo. Quiero creerlo, quiero pensarlo así, ¿eh? Que había una voz que venía de todos nosotros, que era una voz colectiva, que no era de una sola persona, y que estaba presente a través del tiempo transcurrido y a pesar de las cosas que ocurrieron. Que tenía todo como para mí en aquel momento un valor un poco simbólico. A lo mejor yo le pongo mucho, a lo mejor alguien me puede criticar por eso. Está bien, lo acepto, pero quiero creer que tuvo ese significado. Yo por lo menos lo sentí y a ratos se me puso la piel de gallina. Eso fue algo que sentí que le pasó también a muchos de los poetas que estaban leyendo. Cuando me daban la gracia iba más allá. También estuvo ese día en el Museo de la Memoria, también se sumó en la lectura Redolé y estuvo Gustavo Becerra, a quien yo quiero nombrar de todas maneras, porque a pesar de los viajes reiterados que se pegó de la costa para acá, Ujú.
y con el entusiasmo que tenía, no pudo en un momento determinado efectivamente leer, pero estuvo acompañándonos largo rato. Eso creo yo. Creo que de algún modo contribuimos con un pequeño granito de arena. Sí, sin duda. Claro, porque las personas que nosotros hicimos una lectura, decidimos hacer una lectura que era una especie de liturgia en la noche en el Cementerio General. Participó Felipe Puse, Martín Gavins, participaron varias, se me van los nombres, disculpen. Y Pero ella, la Isabel Gómez, sí, llegó mucha gente a leer sí, ahí, ¿no? eran bastantes, y era una lectura compleja porque eran muchas personas convocadas, muchos poetas convocados, y era en la noche y era en un trayecto más o menos amplio de desplazamiento. Entonces fue muy complejo en términos de logística, porque uno tiene una idea muy ambiciosa de repente de cómo van a ser las cosas. Entonces una de las grandes preocupaciones que había era la oscuridad, ¿verdad? Como que se iba a oscurecer y como no habían tantas velas y cómo iba a ver la gente. Pero para sorpresa nuestra, nunca cayó la noche. No. Y eso yo creo que fue bastante místico o lo que se quiera decir, aunque uno Poético, no crea, poético. aunque uno no crea en ciertas cosas, fue bastante curioso. Nunca cayó la noche, se mantuvo, había una nubosidad que mantuvo toda la jornada la luz adentro, como una nueva atmósfera, ¿verdad? Y que la gente no necesitó iluminación. De hecho, claro, un poco para la lectura en los celulares, pero no se requirió linterna, ni vela, ni nada. Fue como que la noche no hubiera esperado para caer y eso fue En el muy momento, mágico, por en el decirlo de momento alguna que manera. decidimos terminar, que lo estábamos haciendo lejos, Ujú. van a sonar unas campanas. Y Sí, eso, además, ¿de dónde vienen esas campanas? ¿Quién las además, puso? En el guión no estaban las campanas. Así que sí, fueron cosas que coincidieron en ese momento. Yo no le puedo dar una lectura de otro tipo, ¿no? Es decir, claro. que tiene una vocación más. Le da la mística, además de toda la mística que ya había per se, por el lugar, porque éramos poetas tomándonos un lugar, eh, por la fecha. Me No, pareció fue tremendo. muy especial y hubo gran convocatoria en realidad. Yo en un minuto, claro, yo tenía la ambición de que fuera mucha gente, pero fueron bastantes personas, para la hora, para el lugar. Para Estuvo ahora muy el lugar, bonito. la forma y todo, Sí, llegó gente día que viernes. No, muy, uno muy bonito. Sí. Bueno, agradece. y en el Museo de la Memoria, recordar también que las personas que se quedaron a escuchar, yo pensaba, claro, al Museo de la Memoria llega mucha gente por la fecha, porque fue el mismo 11 de septiembre, va a llegar hartas personas, van a pasar y van a escuchar y se van a ir. Pero no pensé que las personas iban a quedar escuchando el recital completo. Sí, Y eso fue muy bonito. Y también recordé que nos acompañó una proyección con los rostros sí, con los de rostros, los detenidos desaparecidos que proyectó el museo arriba todo en sobre el nosotros muro. mientras Sí, leíamos. Y sí, eso fue muy hermoso y emotivo. Y se claro. generó algo muy, de una carga emocional, yo diría, abrumadora, hermosamente abrumadora. Fue muy especial y quienes estaban ahí también siento, o sea, también lo expresaron, Carmen, Raúl, de que fue también muy emotivo para ellos el poder, leer con gente de su generación que escribió durante ese tiempo y estar ahí en ese minuto, leyendo. Creo que fue Y en la algo ceremonia muy... de cierre que te tocó participar a ti en el cierre, Ujú. estuvo Gregory Cohen, a quien yo saludo especialmente por su preocupación e Sí. interés. Fanny Poyarolo, Hicimos claro, un conversatorio donde participó Gregory Cohen, la Fanny Poyarolo, el filósofo Arnaldo Delgado, el poeta y artista, de The Light, Octavio Gana. También participó Gabriel,
Ok. Y, ¿Y quién más participó? Bueno, ellos participaron. Y también fue una jornada preciosa en Fundación Neruda, que fue la jornada de cierre. Bueno, sí. Y Gregory destacó varias cosas importantes. Bueno, y agradecer ya que llegamos al cierre como imagen final, agradecer en el inicio, cuando inauguramos el 28 de julio en Talca, en la Universidad de Talca, la acogida que nos brindaron y la salida que eso tuvo como puntapié inicial de la actividad. Logramos, yo creo, logramos en gran medida, conseguimos el objetivo propuesto, que fue tratar de llevar esto a mucho, a lo más, todo Descentralizar el la país, actividad. digamos. Claro, Sí. creo que fue Bajo nuestras posibilidades. Volviendo a recordar que fue una actividad autoconvocada, autogestionada, no contamos con mayores recursos que el ímpetu. sí. En el mes siguiente nos pilló, digamos, en septiembre, en octubre, Ujú. nos sorprendió algo inesperado, un poco que fue la participación que tuvimos en los programas que logramos hacer desde Liguria, digamos, sin que siguiera Sí, finalmente el camino que esperábamos, pero yo pienso que estuvo muy interesante. Y la primera noche entrevistamos nada menos que conversamos con Rivera, con su novela a la mano, sí. eh, con Otras cosas que hicimos como palabras peligrosas. Sí, sí, gran público hubo esa noche, fue mucho más lo que yo esperaba, muy entretenido. sí. Además, estábamos mostrando una especie de dimensión más farandulera nuestra en ese lugar. Claro, hicimos ¿cómo se llama? Una especie de eventos, ¿verdad? O sea, de conversatorios, pero en vivo, con público, eran entrevistas, pero más coloquiales, a Sí, distintos escritores. Entrevistamos a Sofía Troncoso también, con su nueva claro, novela. Entrevistamos a Marcela Parra, que también sí, tocó. bien, estuvo muy bien ella. Eh, Sí, Estuvo muy entretenido y creo que se vienen nuevas cosas como palabras peligrosas en esos términos también. Eh, sí, También van a poder encontrar a palabras peligrosas en Spotify a partir del próximo año. Y vienen otras novedades porque nosotros siempre hemos mantenido esto ha sido siempre hecho con la convicción de poder generar conversaciones sin mayores pretensiones, sino que exista este espacio para quien lo necesite, pero queremos crecer a partir de este próximo año también para llegar a más personas y que el trabajo en el fondo, porque llevamos 7 años haciéndolo y, y pensamos que ya es hora de expandir eh, nuestra, nuestra labor de alguna manera. sí, de alguna manera llegar a mucho más público, digamos, tener Ujú, un efecto como difusión de la literatura mayor, más amplio. Porque si bien el programa tiene bastante buena acogida en círculos más bien más restringidos de gente que tiene mucho interés de la literatura o está muy cercanos, digamos, pero queremos llegar a un público un poco más amplio, más allá, y más allá, así que por ujú. eso vamos a buscar Bueno, cosas ahora más. salió un informe que la generación Z, el mayor producto que consume son audios. Es lo que más consume. Es muy interesante eso, hay que cambiar Sí. el formato. No, o sea, la generación Centennial, perdón. Que no, Sí, ya no sé qué dije. Pero Z, sí. Centennial, está Z. bien, sí. No, porque no es Z, pues la Z es la. Ya bueno, ya estoy perdida. Bueno, Pero pero sí. la generación Centennial escucha audios. Es lo que más escucha. Bueno, entonces también diría yo que es interesante destacar que en el esfuerzo por entrar de manera a hincarle el diente, de forma más seria a la poesía, Gabriela Paz ha integrado también en signo editorial a dirigir concretamente la parte de poesía. La parte de poesía ahora Ujú, está en sus manos, ella lleva las riendas de la parte de poesía. Lo que a mí me parece que también es en cierto modo un desafío, porque queremos, especialmente ahora, entrar a dialogar
con una poesía que es mucho más joven, muchas veces una poesía que es mayoritariamente femenina y que está expresando con mucha potencia puntos de vista que hasta ahora no habían aparecido en el escenario, digamos. Entonces, Sí, sí, eso, igual en términos de convocatoria, lo que he podido percibir es que me ha sorprendido, no para bien, es que llegan muchísimos más manuscritos, o sea, no me ha sorprendido en realidad, pero me hubiera gustado sorprenderme que llegasen más manuscritos de voces femeninas. El porcentaje es abrumador en términos de que llega un 80% de manuscritos hechos por hombres versus hechos por mujeres. Yo no sé por qué sucede eso, o tengo ciertas ideas, pero no podría hacer una conjetura tan alguna certera. razón debe haber, alguna razón debe haber, pero ya vamos a ir descubriendo, a medida que Bueno, la caminemos. invitación es a que las mujeres se atrevan a mandar sus manuscritos. Básicamente eso es lo que quiero decir. Atrévanse. No Perfecto. puede ser que sean solo hombres Ahí los que está. mandan. No puede ser. No sé por qué sigue pasando. Bueno, El canon está muy Gabriela Paz invita, criticado. atrévanse. Sí, Gabriela Paz sí, invita, atrévanse. sí. Les va a ir bien con nosotros, les va a ir bien en el sentido de que van a encontrar un espacio, van a encontrar un lugar, van a encontrar un medio, una forma de entrar en contacto con otra gente a través de su poesía, desde su poesía. Ujú, Es algo que nos preocupa y en lo cual vamos a estar trabajando en el próximo tiempo. Así que eso se lo queremos comunicar a ustedes. Y también queremos hablar un poquito de cosas que se vienen, de cosas que se vienen, cómo se ve para el próximo año. Tenemos, bueno, ya lo anunciamos en cierto modo, queremos cambiarle un poco la cara al programa Palabras Peligrosas, hacerlo mucho más variado y dinámico ujú, y transmitirlo desde otro escenario, un escenario que estamos buscando que sea lo más agradable y atractivo posible. ujú, Sin embargo, creo que entre las cosas que quiero destacar hay algunos temas que sonaron muy fuerte hoy día. ujú, Y uno de esos temas que hoy día sonó muy fuerte es que habló el presidente de la República, el señor Boric, en un discurso que dio en la mañana, informó que el gobierno está haciendo el esfuerzo por poner los premios de literatura anuales, no año por medio como eran hasta ahora, anuales. Y eso es muy importante para la literatura. Lo segundo que informó, y también lo informó el ministro de Educación, es que se integra a la Sociedad de Escritores de Chile de nuevo al jurado que otorga los premios nacionales. Lo que significa que la Sociedad de Escritores de Chile está volviendo a recuperar una presencia y un rol un poco más protagónico en lo que viene en el quehacer literario nacional. Y tenemos otra cosa que fue muy importante, muy significativa, es que Chile ha vuelto a ser, se ha insistido en invitar a Chile a la Feria Internacional de Frankfurt, que es muy importante no como un escenario para difundir escritores, sino que es una feria muy importante en el sentido de poder negociar allí obra literaria, encontrar otras editoriales extranjeras que se interesen en la producción chilena y la quieran traducir y difundir en otras lenguas. Ese es el principal atractivo que tiene la Feria de Frankfurt. Y nosotros estamos yendo como país invitado, no el próximo año, el año es el año 27, 2027 vamos como invitados. Así que hay tiempo para preparar proyectos, preparar ideas, ujú, preparar formas de llegar ahí, estar presente allí. ujú. A nosotros, en lo personal, a mí personalmente estando en Suiza, me llegó una invitación directa de un señor que representaba editoriales latinas en Alemania. Ellos tienen interés en publicar ciertos grupos de escritores latinos que nos llegan por las grandes editoriales, que van de Claro. manera directa. Y nos pidieron de alguna manera organizar un flujo, una forma de hacer llegar
ideas o materiales a ellos para que fijen el interés, para que pongan la vista en cosas un poco distintas, que están a veces más en la periferia o están en segundo plano. Así que hay trabajo por delante, trabajo interesante y cosas por hacer, viene mucha. Yo Claro, y aprovecho. vienen otras cosas también vinculadas a lo que es la creación de, o sea, tecnopoéticas, tecnoliteraturas. Creo que puede ser paradójico, pero la inmersión de la tecnología, que si bien ya está instalada hace muchos años, pero esta como especie de socialización de la ChatGPT, etcétera, tecnologías más específicas de inteligencia artificial, parece que vuelven a reinstalar conversaciones que me parecen muy interesantes en términos de lo que es la creación literaria, cuál es el aporte de la literatura, vienen a refrescar quizá debates que ya estaban un poco, o temas que ya estaban un poco olvidados o desinstalados en términos públicos. Creo que esta inmersión o no inmersión, democratización Sí, de tecnologías de inteligencia artificial vuelven a instalar conversaciones sobre el valor de la literatura y sobre el valor de la creación y los creadores de la literatura. Así que me parece que vienen cosas muy interesantes desde varias perspectivas. eh, bueno, nosotros estamos afilando los cuchillos y preparándonos para lo que viene. Y, Katia, ¿te gustaría a ti tocar algún otro tema que a mí se me pueda haber escapado? ¿Algo que tú quieras decir? ¿Alguna declaración, invitación? no, me gustaría destacar que la poesía tuvo un papel bien protagónico este 2023 en Chile en particular. Bueno, por lo mismo que hicimos, que no solo lo que hicimos nosotros frente a los 50 años, sino que ahí también se desprendieron muchísimas lecturas en distintos lugares que no tenían que ver con nuestra organización, en otras personas también organizaron. Se mantuvo el Festival Internacional de Poesía también, el FIP, y también hubo un evento bien importante que es Pulso Lírico, donde también cobró protagonismo Sí. eh, el slam poetry, que también está cobrando gran interés, y también creo que hay que observarlo, ver qué pasa con eso. Pero yo creo que hay algo bullante que me parece muy interesante que espero se siga expresando este 2024. Eso. Antes de irnos, antes de Ujú, retirarnos, porque ya estamos acercándonos a la hora violentamente, ujú, a mí me gustaría mucho preguntarte a ti ujú. el, el nombre, el título de tu libro de poesía que está en el umbral, está listo para salir en cualquier momento. Sí. Yo sé que es una sorpresa en muchos sentidos, pero viene. Así que yo Ujú. anticipo dos cosas. En que viene el libro, no voy a decir exactamente la fecha cuándo, pero viene. Y en segundo lugar voy a decir el título. ¿Cuál sería el título del libro? ¿Lo tienes ya? Sí, el título es ¿Cómo se escapa de un castillo? ¿Cómo se Es una escapa? pregunta. Y claro, parece novela de policial, más que título Claro, de un poesía. poco. Pero interesante, Y muy es con la interesante. editorial Buenos Aires Poetry. Y debiese salir entre enero y febrero, yo creo. Enero. Febrero, para lanzarlo en marzo, yo creo. Pero sabemos que está en proceso ya, es cuestión de tiempo. Sí, está ya a ¿Este puertas. libro sería tu cuarto libro o el quinto? Yo no llevo bien la cuenta. El séptimo. El séptimo. Ya, me alegro El mucho. séptimo, el quinto de poesía. Sí, sí. Sí, Porque tú Fiera lo consideras de poesía también, ¿cierto? sí, sí. Sí, Sí. sí. El silencio de los intervalos. Y otro que se Eh, llama, creo que se llama Pilucha. Uno. está Fiera, a ver, está El silencio y el intervalo, Fiera, Pilucha, la geométrica danza en la simetría, y Es, este, qué bien, y este que sería ¿Cómo se escapa de un castillo? fantástico, me Y parece. tengo otros inéditos, pero esos no los he publicado. Bueno, esperemos que vaya todo muy bien y vamos a estar atentos a dónde se va a presentar y todo lo demás. ¿Ya? Eso es las cosas que se vienen.
Ah, bueno, y hay que mencionar también que fue el relanzamiento de tu libro La Partida, de tu novela La Partida, que se publicó por primera vez en 1991 y que se relanzó ahora La cuarta para edición. para el 70. Sí. ¿Qué día específico se lanzó, Jorge, este año? Se lanzó en la Feria del Libro en Filsa. Pero eh, antes fue eh, en otro lugar. Antes, la primera vez. Mm, La primera vez sí, se lanzó también en una fecha de fin de año, que era noviembre o diciembre. Fue en los primeros días de diciembre del año 1991, como el 9 de sí, diciembre. Sí, esa fue la primera vez. sí. Y Bueno, yo ahora, quiero invitar a las personas a leer esa novela porque es un excelente, yo diría, documento histórico. A pesar de que es una ficción, creo que recoge de manera brillante cómo se fragmenta la sociedad chilena a partir de este gran golpe de Estado que se produce en 1973, pero parte un poco antes, ¿verdad? Eh, el año anterior, el que había previo, sí, digamos, y las exactamente, consecuencias que viene después. exactamente. Me parece que tú, Ella tiene eh, logra entrar en una dimensión humana muy, muy tremenda. Entonces, es un libro que yo pienso que es un referente en términos de la literatura que recoge ese episodio tan doloroso en nuestra historia nacional. gracias, muchas gracias. Pero además, como fue la fecha de los 50 años, que ya lo hemos dicho varias veces, aparecieron varios otros libros ahora a fin de año. Ujú, Yo estoy por lo menos sí. yo. Pero quiero destacar uno en el que ahora vengo de una reunión donde se habló largamente del libro, que es Martes Negro. Yo diría que es una colección de cuentos, está hecha desde la perspectiva de la novela negra policial, de la ¿Ya? literatura negra o policial, Ujú, pero reúne 22 cuentos. ¿ya? Están escritos con tiempo, están escritos con mucha documentación, con una perspectiva distinta. No, no es la inmediatez de estar denunciando algo Ujú, terrible que nos pasó, sino que están mucho más elaborados, con más distancia, y hay voces nuevas también en la literatura chilena que ni siquiera vivieron los momentos, pero sufrieron las consecuencias de aquello. Entonces también aparece otra dimensión de lo que ocurrió. Un gran libro y participé también en otro libro muy interesante que se llamaba algo así como La fractura permanente o un título como eso, no me acuerdo bien, no quiero equivocarme, en donde participan gente de distintos ámbitos del quehacer artístico y literario, mirando un poco lo que ellos vivieron, pero también mirando las consecuencias que eso tuvo en sus ujú. vidas durante 50 años y en lo que ven como futuro. También hay una mirada al futuro, tomando en cuenta lo que pasó. Y todo eso yo creo que a la larga nos tiene que llevar a madurar como sociedad y a enfrentarnos realmente como seres adultos a lo que hemos vivido y tratar de encontrar las soluciones que sean adecuadas, aquellas que nos sirvan a todos, soluciones que nos involucren a todos. Yo creo que es muy interesante pensar eso. Y yo creo que, no sé, yo por mi lado creo que estaríamos llegando al fin de este programa que es de resumen de año y los dejamos invitados al próximo año. Yo creo que vamos a partir en marzo del próximo año, no, no antes, porque enero y Sí, febrero son vacaciones, digamos. sí. Perfecto. Bueno, despedirnos y desearles felices fiestas y gracias por acompañarnos en nuestro programa. Y Eso, que el próximo año sea fantástico. Bueno, a pesar esperemos. de todo lo malo que pasa siempre. Oye, que estés muy bien y buenas noches. Nos vamos. Buenas noches. Gracias, Jorge.